Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura les va a fascinar, el increíble poder emocional que pueden tener los objetos. ¿Se han preguntado alguna vez cómo ciertos objetos se convierten en auténticos objetos de apego, casi como si fueran cuidadores humanos? Es un tema realmente interesante y es que la teoría del apego, esa necesidad innata de crear conexiones seguras que tenemos los humanos no se limita solo a las relaciones interpersonales, puede extenderse incluso a objetos a veces de las formas más sorprendentes. Exacto. Y para demostrarlo, hoy vamos a explorar 3 ejemplos concretos. Un osito de peluche de la Primera Guerra Mundial, una figurita prehistórica de un cerdito y una Venus paleolítica. Preparaos para descubrir las historias que esconden estos objetos y lo que nos revelan sobre nosotros mismos. Empecemos por el osito de peluche. Su historia nos traslada a la Primera Guerra Mundial con Eileen Rogers, una niña de 10 años, y su padre Lawrence, un médico en el frente. Eileen envió a su padre un paquete con su osito de peluche. Un objeto que en medio de la crudeza de la guerra se convirtió en un vínculo tangible con su hija. Imaginaos al pobre Lawrence, rodeado del horror de la guerra, y aferrándose a ese pequeño osito que representaba el amor y la esperanza de su hogar. Sin duda para Eileen el oso era un objeto transicional, ¿verdad? Como un sustituto de sus cuidadores en su ausencia. Precisamente. Y para Lawrence, el osito se transformó en un objeto de apego que lo conectaba con Eileen y le ofrecía un respiro emocional en medio del caos, un pedacito de hogar en el infierno. De hecho, es importante mencionar que el concepto de objeto transicional fue desarrollado por Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista inglés, quien observó cómo los niños a menudo desarrollan un apego especial a un objeto, como un peluche o una manta que les ayuda a lidiar con la separación de sus cuidadores. Claro, tiene mucho sentido. Y es fascinante cómo algo tan simple puede tener un impacto tan profundo en nuestras emociones. Absolutamente. Y lo que es realmente sorprendente es que este osito de peluche, desgastado por el tiempo y las circunstancias, se convirtió en uno de los artefactos más preciados del Museo de Guerra Canadiense. Es increíble, ¿verdad? Un objeto tan pequeño cargado de tanta historia y significado. Si lo pensamos bien, este pequeño detalle nos habla del poder perdurable de los objetos de apego y cómo se convierten en depositarios de emociones profundas incluso a través de generaciones. Sin duda. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué objetos cumplen ese rol de apego en nuestra vida moderna? Buena pregunta. De hecho, los autores del estudio que estamos analizando realizaron una encuesta precisamente para responder a esa pregunta. ¿Y qué descubrieron? Pues que los objetos de apego modernos comparten ciertas características. Exacto. Por ejemplo, suelen ser regalos lo que los conecta con nuestros seres queridos. Y aunque pueden ser objetos muy diversos, lo importante es que evocan sentimientos de comodidad, seguridad, fuerza y resiliencia. En la encuesta se mencionan ejemplos de lo más variopintos. Desde un conejillo de indias de peluche desgastado por el paso del tiempo hasta 2 pulseras de plata, una con dijes y otra sencilla. Imagina la variedad de objetos y las historias que esconden. Es curioso, ¿verdad? Cómo objetos tan diferentes pueden cumplir la misma función emocional. Y esto se ve aún más claro en otros ejemplos de la encuesta, como un elefante impreso en 3D hecho por un hermano, un anillo de eternidad heredado o un osito de peluche marrón oscuro con parches de pelo faltantes. Es que cada objeto tiene su propia historia, su propio significado personal. Pero todos cumplen esa necesidad humana fundamental de apoyo emocional. Es como si los objetos nos ayudaran a crear un espacio seguro y familiar en un mundo que a veces puede resultar abrumador. Totalmente. Y es importante destacar que los objetos de apego no son simplemente posesiones materiales, van mucho más allá. Satisfacen una profunda necesidad psicológica de apoyo emocional, una necesidad que no siempre se puede cubrir solo con las relaciones humanas. Ahora, ¿qué tal si nos adentramos en la prehistoria? Tenemos un hallazgo intrigante, la figurita de un cerdo encontrada en Stonehenge. Descubierta junto a un bebé en una tumba. Esta pequeña figura de apenas 55 milímetros de longitud, con patas cortas y orejas grandes y caídas, ha generado mucha especulación. Inicialmente se la interpretó como un juguete o una pieza de arte representativo. De hecho, la prensa la bautizó como el juguete más antiguo de Gran Bretaña. Es fascinante pensar en los niños jugando con figuritas hace miles de años. Sin embargo, si miramos este objeto a través del lente de la teoría del apego, surge una nueva perspectiva. Podría ser que esta figurita fuera algo más que un simple juguete. Claro. Podríamos pensar que era un objeto transicional destinado a brindar al bebé consuelo y seguridad incluso en la muerte. Un gesto conmovedor de sus familiares reconociendo la importancia de estos objetos para el bienestar emocional del pequeño. Exactamente. Un recordatorio de que incluso en la prehistoria los humanos ya buscaban consuelo y seguridad en los objetos. Y lo que es aún más interesante, este tipo de figuritas toscas se han encontrado en otras tumbas prehistóricas de niños, como en Songir, Rusia. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de considerar las vidas emocionales de los niños en arqueología. No solo se trata de herramientas y estructuras, sino también de los objetos que les proporcionaban seguridad y afecto.
objetos que nos permiten vislumbrar la complejidad de las relaciones humanas en el pasado, incluso en la prehistoria. Totalmente. Y hablando de complejidad, pasemos a otro objeto fascinante, la Venus de Ole Fels. Me encanta este objeto. Esta pequeña figura femenina de marfil de mamut descubierta en Alemania data de hace 35.000 años. Es la Venus más antigua que se conoce y ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos la consideran un símbolo de fertilidad, otros una representación de la belleza femenina, e incluso hay quienes la ven como una forma de pornografía prehistórica. Uf, menudas interpretaciones. Sí, la verdad es que son bastante variadas. Pero hay otra perspectiva que me parece particularmente interesante y que quiero compartir contigo. Adelante. Cuéntame. Se trata de la posibilidad de que la Venus de Ole Fels haya sido un objeto de apego para adultos. En serio. Un objeto de apego para adultos. Exactamente. Piénsalo, su tamaño, el desgaste que presenta y sus características únicas sugieren que tenía un significado personal, no solo simbólico. Cierto que la figura tiene un lazo de suspensión que muestra signos de uso, lo que indica que se llevaba con frecuencia. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de consuelo o seguridad podría proporcionar? Esa es la gran pregunta. Aunque no podemos saberlo con certeza, es posible que la Venus fuera un recordatorio visual de un ser querido, una fuente de apoyo emocional en un mundo lleno de desafíos. Es increíble cómo un objeto tan pequeño puede abrir una ventana a las emociones de nuestros ancestros. Casi podemos sentir la conexión que sentían con estos objetos, ¿verdad? Absolutamente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿A qué te refieres? A que la comprensión de los objetos de apego puede cambiar nuestra forma de interpretar los artefactos arqueológicos. Objetos que no encajan en las categorías tradicionales de función o simbolismo podrían tener un profundo significado personal. No se trata solo de la utilidad práctica, sino del valor emocional que estos objetos tenían para las personas. Es una perspectiva que nos invita a mirar el pasado con nuevos ojos, a reconocer la importancia de las emociones en la historia de la humanidad. Precisamente. A medida que exploramos más a fondo el tema de los objetos de apego, descubrimos una verdad universal. ¿Y cuál es esa verdad? Que la necesidad de consuelo y seguridad es inherente a la experiencia humana sin importar la época o la cultura. Desde el oso de peluche de un soldado en la Primera Guerra Mundial hasta la figurita de un cerdo enterrada con un bebé en Stonehenge. Los objetos de apego nos recuerdan que todos buscamos conexiones emocionales que nos ayuden a afrontar los desafíos de la vida. Es una idea conmovedora que nos conecta con nuestros ancestros y nos invita a reflexionar sobre el significado de los objetos que nos rodean. ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos explorando este fascinante tema en la siguiente parte? Me parece una excelente idea. Tengo muchas ganas de seguir profundizando en este tema contigo y con nuestros oyentes. Retomando nuestra inmersión en el mundo de los objetos de apego, me gustaría destacar algo que a veces pasa desapercibido. ¿A qué te refieres? A la importancia del tacto y la proximidad en nuestras vidas. Estos objetos no solo nos conectan emocionalmente, sino que también satisfacen una necesidad física de contacto. Entiendo. Es como esa necesidad de tener cerca a nuestros seres queridos o a estos objetos que nos brindan consuelo. A veces un abrazo o simplemente tocar algo familiar nos calma, ¿verdad? Exacto. El contacto físico es fundamental para nuestro bienestar emocional y los objetos de apego pueden actuar como un sustituto cuando ese contacto no es posible. Piensa en un niño que se aferra a su peluche favorito para dormir, o en un adulto que acaricia un objeto que le recuerda a un ser querido. Es como si el objeto se convirtiera en un canal para esas emociones de amor, seguridad y conexión. Justamente. Y esto nos lleva a otro punto interesante, el cuidado que dedicamos a estos objetos. No los tratamos como cualquier otra posesión. Claro, los protegemos, los limpiamos y los guardamos con especial atención. Sí. Al dedicarles tiempo y atención, reforzamos ese vínculo emocional que tenemos con ellos. No se trata de una simple posesión material, sino de algo mucho más profundo. Es como si al cuidar del objeto, también estuviéramos cuidando de nosotros mismos y de las emociones que representa. Exacto. Y esto es algo que podemos observar a lo largo de la historia en diferentes culturas. Los objetos de apego no son una invención moderna, sino una constante en la experiencia humana. Y si pensamos en ello, tiene mucho sentido. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, es natural que busquemos refugio en aquello que nos brinda seguridad y estabilidad. Totalmente. Y a veces ese refugio puede ser un simple objeto que llevamos en el bolsillo, que guardamos en un cajón o que colocamos en nuestra mesita de noche. Un objeto que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y a quiénes amamos. Y que nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida con un poco más de fuerza y resiliencia. Es increíble cómo un tema que aparentemente parece tan simple puede llevarnos a reflexiones tan profundas sobre la naturaleza humana. Y esto es solo la punta del iceberg. A medida que la arqueología y la psicología profundizan en el estudio de los objetos de apego, seguramente descubriremos nuevas y fascinantes conexiones entre el pasado y el presente. Sin duda es un campo de investigación apasionante.
Y hablando de descubrimientos, recordemos que en esta inmersión nos hemos centrado en 3 ejemplos concretos de objetos de apego. El oso de peluche de Eileen Rogers, la figurita de cerdo de Stonehenge y la Venus de Wallenfels. Cada uno con su propia historia y significado, pero todos representando esa necesidad humana universal de conexión y seguridad. Y si bien estos objetos pertenecen a épocas y culturas diferentes, comparten ciertas características que nos permiten identificarlos como objetos de apego, ¿no te parece? Absolutamente. Suelen ser objetos pequeños, portátiles y con un alto grado de desgaste, lo que indica que se manipulaban con frecuencia. Calu, el contacto físico es fundamental. Y no solo eso, también suelen ser objetos únicos con un significado personal para su dueño. Exacto. No se trata de objetos producidos en masa, sino de piezas especiales que evocan recuerdos, emociones y relaciones significativas. A veces estos objetos pueden parecer insignificantes a simple vista. Un trozo de tela descolorido, una piedra polida o una figurita toscamente tallada. Pero para su dueño representan un mundo entero de emociones y recuerdos. Y esto nos lleva a una conclusión importante a la hora de interpretar el pasado. No podemos limitarnos a analizar la función práctica de los objetos. Debemos tener en cuenta su valor emocional, su capacidad para conectar a las personas, con sus seres queridos, con sus recuerdos y con su propia identidad. Los objetos de apego nos recuerdan que la historia no se trata solo de grandes eventos y figuras importantes, sino también de las pequeñas historias, las emociones íntimas y los lazos afectivos que tejieron la vida cotidiana de nuestros antepasados. Es una perspectiva que humaniza el pasado y nos permite conectar con él de una manera más profunda y significativa. Y esto nos lleva a otro punto clave, la importancia de la individualidad en el estudio de los objetos de apego. ¿Te refieres a que cada objeto tiene su propia historia y significado que no podemos generalizar a partir de unos pocos ejemplos? Exactamente. Aunque podemos identificar ciertas características comunes, cada objeto de apego es único al igual que la persona que lo atesoraba. Es como si cada objeto fuera una huella dactilar emocional que nos revela un poco de la persona que lo poseía. Exacto, y esto nos plantea un desafío fascinante a los arqueólogos e historiadores. Totalmente, la necesidad de desarrollar nuevas herramientas y métodos para interpretar el valor emocional de los objetos del pasado. Ya no basta con clasificarlos y datarlos, debemos ir más allá e intentar comprender las historias que esconden, las emociones que evocan y las conexiones que representan. Y para ello debemos recurrir a la psicología, la antropología y otras disciplinas que nos permitan comprender la complejidad de la experiencia humana. Y es un enfoque interdisciplinario que promete revolucionar nuestra comprensión del pasado y de nosotros mismos. Y que nos recuerda que la historia no es solo un registro de hechos y fechas, sino también una historia de emociones, relaciones y experiencias que nos conectan con nuestros antepasados a un nivel profundamente humano. Es increíble pensar en la cantidad de información que podemos obtener de un simple objeto si lo analizamos con la perspectiva adecuada. Totalmente. Y si algo nos ha enseñado el estudio de los objetos de apego es que la historia está llena de matices de detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que encierran un gran valor. Y que la conexión emocional con los objetos no es algo exclusivo de nuestra época, es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Exacto. Desde las primeras herramientas de piedra hasta los dispositivos electrónicos más modernos, los objetos han sido y siguen siendo una parte fundamental de nuestra experiencia vital. No solo nos ayudan a realizar tareas prácticas, sino que también nos acompañan en nuestros viajes emocionales. Y a veces esos viajes nos llevan a lugares inesperados, como en el caso de la Venus de Wallenfels, un objeto que durante mucho tiempo se interpretó como un simple símbolo de fertilidad. Y que ahora, gracias al estudio de los objetos de apego, podemos ver con nuevos ojos. Tal vez era un amuleto protector, un recordatorio de un ser querido o simplemente una fuente de consuelo en un mundo lleno de peligros. Lo importante es que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones, a mirar más allá de lo obvio y a considerar la complejidad de la experiencia humana en el pasado. Y a reconocer que las emociones no son algo exclusivo de nuestra época. Nuestros antepasados también amaban, temían, se alegraban y se entristecían, y los objetos que usaban y atesoraban nos dan pistas sobre esas emociones, sobre la forma en que vivían y experimentaban el mundo. Es como si cada objeto fuera una pieza de un rompecabezas, que nos permite reconstruir la historia, no solo de las sociedades, sino también de las personas que las conformaban. Y ese rompecabezas es mucho más complejo y fascinante de lo que podríamos imaginar. Cada pieza, cada objeto nos cuenta una historia. Y si aprendemos a escucharla, podemos descubrir un mundo de emociones, relaciones y experiencias que nos conectan con nuestro pasado de una manera profunda y significativa. Y con eso creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los objetos de apego. Ha sido un viaje apasionante, sin duda. Y espero que les haya inspirado a mirar los objetos que les rodean con nuevos ojos, a preguntarse por las historias que esconden y las emociones que evocan. Quizás encuentren que ese viejo llavero, esa fotografía descolorida o esa taza de café con una pequeña grieta son mucho más que simples objetos.
quizás sean tesoros emocionales que les conectan con su propia historia, con las personas que aman y con la experiencia humana universal de buscar consuelo, seguridad y conexión en el mundo que nos rodea. Y con esa reflexión nos despedimos hasta la próxima inmersión.